No levantes la vista, no respondas, dijo Howie. Deseó poder decirle que no escuchara. Está todo bajo control, sube y nos vamos. Mientras él la ayudaba a entrar, Alec le susurró al oído. Qué bonito, ¿eh? La mitad de la policía municipal está de vacaciones, y el intrépido sheriff del condado de Flint no sería capaz de controlar a la multitud en la barbacoa de la Orden de los Alces. Conduce tú, dijo Howie. Yo iré detrás con Mercy. En cuanto Alex se sentó al volante y todas las puertas estuvieron cerradas, los gritos procedentes de la calle y del autobús quedaron ahogadas. Delante del Escalade los coches de policía y el autobús azul se pusieron en marcha, tan despacio como un cortejo fúnebre. Alex se incorporó a la fila. Howie vio que los periodistas echaban a correr por la acera, indiferentes al calor, sin más objetivo que hallarse delante del gallinero cuando Terry llegara. Las unidades de televisión ya estarían allí estacionadas una tras otra como un rebaño de mastodontes pastando. Lo odian, dijo Mercy. El poco maquillaje de ojos que se había aplicado, sobre todo para disimular las ojeras, se le había corrido y le daba cierto aspecto de mapache. No ha hecho más que desvivirse por el bien de esta ciudad, y ahora lo odian. Eso cambiará en cuanto el jurado de acusación rechace los cargos, afirmó Howie. Y eso es lo que va a ocurrir. Lo sé, y Samuels también lo sabe. ¿Estás seguro? Sí, en algunos casos. En algunos casos, Mercy, hay que hacer un verdadero esfuerzo para encontrar siquiera una duda razonable. En este, todos son dudas razonables. Es imposible que el jurado de acusación decida procesarlo. No me refería a eso. ¿Estás seguro de que la gente cambiaría de opinión? ¿De que la gente cambiará de opinión? Claro que sí. En el retrovisor vio que Alec hacía una mueca al oírlo. A veces era necesario mentir, y esa era una de esas veces, hasta que se descubriera al verdadero asesino de Frank Peterson. Hasta que se descubriera el verdadero asesino de Frank Peterson. Si es que llegaba a descubrirse, los ciudadanos de Flint City creerían que Terry Mayland había engañado al sistema y quedado impune de un asesinato. Lo tratarían en consonancia, pero de momento lo único que Howie podía hacer era centrarse en la comparecencia. 3. Mientras Ralph se ocupaba de asuntos cotidianos prosaicos, cosas como qué había de cena, hacer la compra con Jenny, una llamada de Derek desde las colonias a última hora del día. Estas ya no eran tan frecuentes ahora que el chico sentía menos añoranza. Se encontraba relativamente bien. Pero cuando pensaba en Terry, como en ese momento, una especie de conciencia superior tomaba el mando, como si su mente tratara de convocarse, de convencerse de que todo seguía igual que siempre. Como si su mente tratara de convencerse de que todo seguía igual que siempre. Arriba era arriba, abajo era abajo. Y si brotaban gotitas de sudor bajo su nariz, era por efecto del calor veraniego. Por efecto del calor veraniego dentro de ese coche en el que el aire acondicionado funcionaba mal. Había que disfrutar de cada uno de los días porque la vida era corta. Eso lo entendía, pero sin pasarse. Cuando el filtro de la mente desaparecía, el panorama cambiaba. No había bosque, solo árboles. En el peor de los casos, ni árboles, solo corteza. Cuando la pequeña procesión llegó al juzgado del condado de Flint, Ralph se mantuvo pegado al coche patrulla del sheriff con la mirada fija en los calientes destellos del sol en el parachoques trasero.
4 en total. Los periodistas que antes estaban en la cárcel empezaban a llegar, sumándose a una multitud 2 veces mayor que la que se había aglomerado ante la prisión. Se apretujaban hombro con hombro en el césped, flanqueando la escalinata. Vio los logos de diversas cadenas de televisión en los polos de los periodistas de televisión y círculos oscuros de sudor en sus axilas. La bonita presentadora rubia de Canal 7 en Cap City llegó con el cabello enmarañado y brechas de sudor en su maquillaje de corista. También allí habían colocado vallas, pero las embestidas del gentío en movimiento habían desplazado ya a algunas. Una docena de policías, la mitad municipales y la otra mitad del departamento del sheriff, hacían lo posible por mantener despejada la escalinata y la acera. A juicio de Ralph, 12 no eran suficientes ni de lejos, pero en verano siempre se quedaban sin efectivos. Los periodistas se disputaron a empujones los mejores puestos en el césped, y sin contemplaciones obligaron a retroceder a los espectadores a codazos. La presentadora rubia del Canal 7 intentó situarse en primera línea exhibiendo aquella sonrisa suya, famosa a nivel local, y el premio a sus esfuerzos fue un golpe con una pancarta. Esta representaba una aguja hipodérmica toscamente dibujada debajo del mensaje: Maitland, toma tu medicina. El cámara que la acompañaba dio un empujón al tipo de la pancarta y casi hizo caer a una anciana. Otra mujer detuvo su caída y le acetó al cámara un bolsazo en la coronilla. El bolso, advirtió Ralph. En ese momento le era imposible no fijarse en todos los detalles. Era de imitación de cocodrilo y rojo. ¿Cómo han podido llegar los buitres tan pronto?, dijo Sabló maravillado. Tío, corren más que las cucarachas cuando se enciende una luz. Ralph se limitó a negar con la cabeza. Observaba el gentío con creciente consternación e intentó verlo en su conjunto, pero le fue imposible en su actual estado hiperalerta. Cuando el sheriff Dolan se apeó, la camisa marrón del uniforme medio salida por encima del cinturón Sam Brownie, dejando a la vista un Michelin rosado, y abrió la puerta trasera para que Terry saliese, alguien vociferó: ¡Inyección! ¡Inyección! La multitud se sumó y todos canturrearon como hinchas en un partido de fútbol. ¡Inyección! 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 Terry los observó. Un mechón se desprendió de su cabello bien peinado y quedó colgando sobre su ceja izquierda. Ralph tuvo la impresión de que podría contar uno por uno los pelos que lo componían. Por su expresión parecía tristemente perplejo. Está viendo a gente que no conoce, pensó Ralph. Ha dado clase a sus hijos, ha entrenado a sus hijos. Gente a la que ha invitado a barbacoas en su casa y al final de la temporada, todos desean su muerte. Una de las vallas se volcó y el travesaño se soltó. La gente se abalanzó hacia la acera. Algunos eran periodistas con micrófonos y cuadernos. Los demás ciudadanos que parecían decididos a colgar a Terry Maitland de la farola más cercana. Al instante, 2 de los policías encargados de controlar a la muchedumbre los obligaron a retroceder a empujones, sin la menor contemplación. Un tercero volvió a colocar la barricada, lo cual permitía a la multitud irrumpir por otro lugar. Ralph vio al menos 20 o 30 móviles tomando fotos y grabando videos. Vamos, dijo a Sabló, llevémoslo dentro antes de que corten el paso a la puta escalinata. Salieron del coche y se encaminaron apresuradamente hacia la entrada del juzgado.
Saulo indicó a Doolin y a Gilstrap que avanzaran. Ralph vio a Bill Samuels al otro lado de una de las puertas del juzgado, y parecía estupefacto. Pero, ¿por qué? ¿Cómo podía no haber previsto eso? ¿Cómo podía no haberlo previsto el sheriff Doolin? Tampoco él estaba exento de culpa. ¿Por qué no había insistido en que entraran a Terry por la puerta de atrás, por donde accedía la mayor parte del personal del juzgado? ¡Atrás todos!, vociferó Ralph. Este es el proceso. Dejemos que el proceso siga su curso. Gilstrap y el sheriff condujeron a Terry hacia la escalinata, sujetándolo cada uno por un brazo. Ralph tuvo tiempo de fijarse, otra vez, en la horrible chaqueta de cuadros de Gilstrap y preguntarse si la habría elegido su esposa. En tal caso debía de odiarlo en secreto. En ese momento los detenidos que iban en el pequeño autobús esperarían allí dentro, cociéndose en su propio sudor, hasta que concluyera la comparecencia del detenido estelar. Sumaron sus voces al caos auditivo, algunos entonando inyección, inyección, otros solo gañando como perros o aullando como coyotes, aporreando con los puños la tela metálica de las ventanillas abiertas. Ralph se volvió hacia el Escalade y levantó la mano en un gesto de stop. Quería que Howie y Alec Paley retuvieran a Marcy hasta que Terry hubiera entrado y la gente se hubiera calmado. No sirvió de nada. La puerta trasera se abrió y Marcy salió. Cuando Howie Gold intentó sujetarla, ella bajó el hombro y esquivó su mano con la misma facilidad con que se había escabullido de Betsy Riggins en el vestíbulo de la cárcel. Mientras corría hacia su marido, Ralph advirtió que calzaba unos zapatos de tacón bajo y tenía un corte de afeitado en la pantorrilla. Debía de temblarle la mano, pensó. Cuando Marcy llamó a Terry, las cámaras giraron hacia ella. Eran 5 en total. Sus lentes semejantes a ojos vidriosos. Alguien le lanzó un libro. Ralph no alcanzó a leer el título, pero reconoció la tapa verde. Ven y pon un centinela, de Harper Lee. Su mujer lo había leído para su club de lectura. Una de las solapas se soltó y la cubierta se desprendió. El libro la golpeó en el hombro y rebotó. Ella ni se dio cuenta. ¡Marcy!, exclamó Ralph al tiempo que abandonaba su puesto junto a la escalinata. ¡Marcy, por aquí! Ella miró alrededor, tal vez buscándolo, tal vez no. Parecía una mujer en un sueño. Al oír el nombre de su esposa, Terry se detuvo y se volteó. Cuando el sheriff Doolin intentó arrastrarlo hasta la escalinata, se resistió. Howie alcanzó a Marcy antes que Ralph. En el instante en que la tomaba del brazo, un hombre robusto con un overol mecánico volcó una valla y corrió hacia ella. ¿Lo has encubierto, mala zorra? ¿Eso has hecho? Howie tenía 60 años, pero se mantenía en forma y no era tímido. Mientras Ralph observaba la escena, Howie flexionó las rodillas, embistió con el hombro a aquel individuo fornido en el costado derecho a media altura y lo derribó. «Déjeme ayudar», dijo Ralph. «Yo me ocupo de ella», afirmó Howie. El rostro se le había teñido de rojo hasta el nacimiento del ralo cabello. Agarraba a Marcy por la cintura. «No queremos su ayuda. Limítese a entrar, Terry. Ya mismo. Por Dios. ¿En qué estaban pensando? Esto es un circo». Ralph pensó en decir, «Es el circo del sheriff, no mío». Pero en parte sí lo era. ¿Y qué decir de Samuels? ¿Acaso él lo había previsto? Tal vez incluso lo había deseado,
por la amplia cobertura mediática que sin duda obtendría. Se volvió a tiempo de ver que un hombre con camisa vaquera sorteaba a uno de los agentes del cordón policial, apretaba a correr por la acera y soltaba un escupitajo a Terry en plena cara. Antes de que pudiera huir, Ralph le puso una zancadilla y cayó de bruces en medio de la calle. Ralph vio la etiqueta de sus vaqueros, Levi's Bootcut. Vio el círculo descolorido de una lata de tabaco Squall en el bolsillo posterior derecho. Hizo una seña a uno de los agentes del cordón policial. Espose a ese hombre y reténgalo en su coche patrulla. Nuestros coches están todos en la parte de atrás, contestó el policía. Era un agente del condado y no parecía mucho mayor que el hijo de Ralph. Entonces reténgalo en el autobús. Y dejar que esta gente... Ralph no oyó el resto de la frase porque estaba presenciando algo asombroso.